Recordemos nuestra época de estudiantes. En el colegio yo recuerdo que nos enseñaban un curso que se llamaba filosofía. Y en aquella época nosotros decíamos, ¿filosofía? No entendíamos, no sabíamos cómo se comía eso, no podíamos palpar la filosofía. Y nos hablaban de grandes filósofos que ha tenido la historia de la humanidad. Platón, Aristóteles, ¿recuerdan? Tales de Mileto, Sócrates. Y nosotros en aquella época seguíamos pensando, ¿qué será la filosofía? ¿Qué hacen los filósofos? Les cuento. Los filósofos son pensadores. Ellos piensan, son fábricas de pensamientos, de ideas. Y piensan cosas serias y profundas. Desde aquella época, alrededor de 2000 años atrás, pensaban profundamente, primero, sobre el hombre, y se preguntaban, ¿y el hombre de dónde apareció? ¿Qué finalidad tiene el hombre aquí en la tierra? Y hablaban y pensaban y debatían de la verdad, de la justicia, de la equidad, de la solidaridad, y se metían en lo más profundo de estos temas, de estos conceptos. Justicia, humanismo, cuando hablaban del hombre, era el humanismo que hablaban. Y estos conceptos que les estoy diciendo, no los podemos tocar, no los vemos, no los sentimos. Estos conceptos de libertad, de justicia, humanismo, etcétera, etcétera, son como pompas de jabón que no podemos atraparlos. Son como las mariposas amarillas de Macondo. Son realmente conceptos increíbles y la base. Esa es la base del conocimiento de toda la humanidad hasta hoy. En eso, en los principios filosóficos se basa todo el conocimiento. Y hay instituciones y hay países que se han formado a partir de esas ideas, a partir de esos conceptos. Acción Popular, este partido democrático que nos hablaba Martín de Torres, tomó un principio filosófico como base, como estructura básica de este partido, el humanismo. Dijo, primero el hombre, el ser humano. Y dentro de Acción Popular han habido filósofos como Francisco Miró Quesada. Él y otros pensadores de Acción Popular tomaron ese principio filosófico del humanismo y dijeron, el hombre, el ser humano, ese va a ser la base de nuestro partido, nuestro trabajo, nuestro ideario, nuestro quehacer va a regirse pensando en el hombre. Y un día los pensadores de Acción Popular dijeron, sí, pues, está muy bien, pero ¿cómo le hacemos sentir al hombre, al peruano, lo que es el humanismo? Un concepto que está flotando en la atmósfera. Y los pensadores de Acción Popular siguieron hasta encontrar la solución. Entonces dijeron, vamos a hablar de humanismo situacional. Es decir, que el ser humano se sienta lo que es ahí donde pisa, en la tierra, en la naturaleza. Querían hacer de alguna manera, concretizar de alguna manera este concepto de humanismo. Y ese es el fundamento. Ese es
la idea fundamental de Acción Popular tomada de un principio filosófico que es el humanismo, el ser humano por delante de todo. Matilde nos hablaba que ya por los años 1956, en ese año se realizaban elecciones a nivel nacional. Se iba a elegir un nuevo presidente, es decir, a reelegir prácticamente, porque eran dictaduras que pasaban de una a otra. Ya Fernando Belaúnde Terry lideraba un movimiento político, él era candidato. Quiso inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones, no se lo permitieron. La dictadura no quería que Fernando Belaúnde Terry sea candidato. Sabían de su capacidad, sabían de su liderazgo, sabían que los jóvenes y los universitarios y los profesionales jóvenes estaban por un cambio, querían democracia. Y la dictadura no le permitía inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces salen a las calles a protestar y toman el centro de la ciudad, el centro de Lima, para dirigirse al Palacio de Gobierno y ahí exigirle al gobierno que lo inscriban. Y un 1 de octubre, por las calles del centro, por Girón de la Unión, por la Iglesia de la Merced, por ahí, rumbo al Palacio, se encuentra con un pelotón de cientos de policías listos para detenernos y se produce una masacre. A todos los que estaban protestando porque querían participar democráticamente les dieron de arma. Fernando Belaúnde Terry fue uno de ellos. Le rompieron la frente, le dieron un manguerazo, lo tiraron al suelo. Venía lo peor. Lo peor venía. La policía quería desaparecerlos a los líderes. Y cuando estaba a punto de explotar todo este conflicto social, llega un secretario del Jurado Nacional de Elecciones y le dice al jefe de la policía: señor policía, por favor, tenga. Era la resolución del jurado electoral que lo inscribía a Acción Popular para participar de las elecciones. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era de que quedaba una semana para la realización de las elecciones. Una semana. ¿Quién hace campaña en una semana? Así que se perdieron esas elecciones. A partir de ahí, Fernando Belaúnde Terry dijo: voy a recorrer el Perú pueblo por pueblo, distrito por distrito, caserío por caserío, villorrio por villorrio. Voy a cruzar 1000 valles, voy a subir 1000 montañas. Me meteré en lo más profundo, lo más espeso de la selva peruana para conocer al hombre, porque esa era la base, el fundamento de nuestro partido, es el humanismo, el hombre. Quiero conocer al hombre peruano, al hombre olvidado, al hombre invisible, al hombre que el Estado se ha olvidado de él. Y empezó Fernando Belaúnde Terry a caminar y utilizó todos los medios posibles para conocer el Perú. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía cuando llegaba a estos pueblos humildes y se encontraba con 1000 personas? Conversaba con ellos de sus costumbres, de su historia, de sus ancestros. Se nutría, Belaúnde se nutría del conocimiento de esta gente humilde, de los más pobres, de los olvidados del Perú. Se iba alimentando de ese conocimiento cada vez que iba a uno de esos lugares. Y cada vez que acumulaba ese conocimiento, esa experiencia de esta gente humilde, era como una energía que lo elevaba hasta lo más alto, para luego ir descendiendo poco a poco y ejecutar, hacer algo a favor de estos más humildes, del hombre. Fernando Belaúnde Terry empezó a hacer algo más concreto, el humanismo situacional. Empezó a hablar con la gente humilde y decirle: ¿sabes qué? Tú eres un peruano, esta tierra, este país es tuyo, esta tierra que tú trabajas, que la haces producir, es tuya. Y el mar y el río y el aire en el Perú es tuyo. Porque la gente más humilde se sienten abandonados, no se sienten dueños de nada.
no se sienten peruanos, no saben quién los gobierna. Y Fernando Belaúnde Terry empezó a empoderar al hombre, quería humanizarlo. Ese es el fundamento básico filosófico de Acción Popular. Ahí nace el ideario de Acción Popular del humanismo situacional, del ser humano en el lugar en que se encuentra. Y cuando visita cada uno de estos lugares, empieza a aprender unos valores ancestrales universales como ama Suba, ama Yuya, ama aquella. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso. Esos valores universales en Acción Popular le agrega, así decir, la veracidad, la honestidad, la laboriosidad, le agrega la solidaridad. Y en base a estos valores universales crea una doctrina. En base a valores crea una doctrina que en Acción Popular la sintetiza en una frase histórica. La sintetiza en una sola frase, la doctrina de Acción Popular, el Perú para los peruanos. Y con eso estaba diciéndole a toda la gente, a las más humildes, a los olvidados, repito, a la gente invisible, a la que no existe para el Estado: el Perú es tuyo, vívelo, defiéndelo, gózalo. Esa es la doctrina de Acción Popular basada en esos valores universales. Veracidad, que Belaúnde fue un hombre totalmente veraz. Honestidad, ¿quién puede hablar de Belaúnde que se robó un sol? Laboriosidad y solidaridad. Estos valores universales son la doctrina de Acción Popular. Y el ideario de Acción Popular basado en un principio filosófico, el humanismo. Ese es un partido político que tiene raíces, que tiene bases. Y cuando empieza a trabajar, tiene que partir de aquí, de sus orígenes, del humanismo y de esos valores universales. Cuando Belaúnde gana las elecciones en 1963, lo primero que hizo fue establecer la democracia en los gobiernos locales, en las municipalidades. No más dictadura, porque desde Lima decían: oye, ¿conoces a alguien en Sullana que quiere ser alcalde? Sí. Y solamente la gente de familias pudientes eran los alcaldes designados a ver. Cuando Belaúnde asume el primer gobierno, lo primero que hace es convocar a elecciones democráticas para que el pueblo